partir de todo esto que habla el doctor, hubo una respuesta. Yo vengo de una familia, mi abuelo era lechero. ¿Por qué era lechero? Porque la carne no valía. Doctor, ¿me corriges? Sí, solamente valía el cuero. Correcto, valía más el cuero que la carne, justo por la falta de genética. Entonces mi abuelo hacía quesos y vendía en 2 épocas, en Semana Santa y a fin de año. Entonces, de pronto ya cuando yo nazco en el 88, justo cuando nace su cabaña, por los 90 empieza a repuntar el ternero, la venta de ese torillo. Entonces, incluso mi papá, yo lo he escuchado hablar, cambió el panorama. Ya valía más un ternero que el cuero, valía más un destete. Entonces, ahora que... cambiando. Correcto, ahora que lo escucho al doctor, toda esa historia es como que se complementa, porque ¿qué fue lo que hizo cambiar al Beni? Pienso que esa es la pregunta que el doctor está respondiendo ahorita con esa su historia, que hay anécdotas chistosas, hay un movimiento, hay desafíos que atravesaron, pero hubieron actores principales que revolucionaron, que cambiaron la manera de hacer ganadería en el Beni, y ahora, escuchándolo al doctor, entiendo el porqué. Entonces, de mi parte, digamos, como hija de productores también, hubo un antes, un después, y ahora entiendo el porqué. El doctor fue un actor de los principales en revolucionar la forma de hacer ganadería en el Beni. Y me gustaría aclarar una cosa. Hay 2 familias que iniciaron primero que nosotros. Obviamente fueron los fundadores de Asocebú, porque Asocebú se forma en Reyes, en un congreso ganadero, y don Pibe Tineo fue el primer presidente, y don Bing Brunner fue el primero. O sea, don Pibe Tineo fue el que hizo Nelor y vendía toros, y don Bing Brunner en el Litene, en Magdalena, también lo hacía. Pero cuando sale Carlos Bruckner, veterinario, compran unas donantes de embriones y las llevan a Irobi, igual al Beni, o sea, nada de pasto cultivado. Y la primera transferencia de embriones, es bueno esto que lo sepan, la primera transferencia de embriones se hace en la estancia Irobi de don Bing Brunner. Quien la hizo esa transferencia es el doctor Carlos Bruckner Basoberri. Y ellos ya tenían un adelanto genético en la zona del Itene, y el doctor Pibe Tineo tenía un adelanto en la parte de Trinidad, pero no masivo. Entonces, no quisiera dejarlo pasar eso, porque yo no fui el primero. Ellos fueron los primeros. Lo que hice yo fue saltarme de la inseminación artificial a la transferencia de embriones, pero de una forma con una genética más elevada. ¿Por qué? Porque yo veía que no podía competir con Santa Cruz en la pista si no me venía acá. Me vengo acá, compro una estancia que se llamaba en plano La Luna, y yo, tras que llegué, le cambié y dije, esto se llama Santa Bárbara. Usted se va del Beni y viene a Santa Cruz con ese motivo, con ese objetivo. Queda Santa Bárbara Beni y queda Santa Bárbara Santa Cruz. Que en realidad se expande, porque no deja el Beni. No dejo el Beni, jamás, y hasta hoy día. Entonces vendría a ser una expansión, ¿no? El ganado PO del Beni se mantiene y nunca se dejó de inseminar en el Beni. Ya. Después ya vamos a ir bajando otra vez al Beni, porque se ha vuelto otra vez muy importante. Entonces quería resaltar que esas 2 familias son muy importantes en el mejoramiento genético, pero había un Nelor que era de la cara bonita, la oreja bonita, pero con poco hueso, muy alto, y no era el Nelor que yo veía para que el torillo, en esa época era novillo, en el carneo pese mucho. Y ahí vengo acá, me hice director de Asocebú durante bastantes años. Entonces tenía también la facilidad de que iba a Uberaba y veía la moda, cómo iba avanzando la moda.
El ganado BR era el ganado que mejor se veía. Ustedes hicieron un podcast con un brasilero y con Rogerio que estuvo en Estados Unidos. Sí. Me encantó escucharlo porque fueron varias importaciones. Una importación no pudo llegar a Brasil. ¿Saben dónde vino ese ganado? De la India. A Bolivia. A Santa Cruz, Bolivia. Vino a Santa Cruz porque no podía pasar. Se quedó mucho tiempo aquí esos toros hasta que de alguna manera entró al Brasil. Pero de la que más se habla es la del 62 porque entró Carvadi. Y Carvadi, realmente Carvadi transformó la ganadería en Brasil, de ese ganado bonito. Entonces yo ya vi eso, y ya tenía varios años haciendo genética, y vi un toro que se llama Fajardo. Lo llevé y Carlos a disgusto lo usó, porque no era un toro bonito, un toro grande, pero que me gustaba de que tenía el hueso muy ancho, era largo. Pero después fui y traje un toro. ¿Y por qué se los cuento? Porque es anecdótico. El toro se llama 1646 de Mundo Novo y aparentemente era muy feo, pero era un toro con una cabeza y una boca ancha, buenas características, unas costillas grandes y unos huesos tremendos. Entonces me traigo 200 pajuelas y la foto del toro, porque yo tenía que mostrarle a Carlos la foto del toro. Él vivía en Santa Bárbara. Él inseminaba con celo, Mónica. A celo visto. A celo visto, o sea, 6, 7 meses. Solo cuando la vaca daba celo. Entonces le muestro el toro y me dijo, yo este toro no lo voy a poner en mi ganado. No, este toro es muy feo. Digo, Carlos, este toro va a transformar el Nelore en el mundo. Y ahí tuvimos un intercambio de ideas bastante fuerte. Te voy a dar 200 vacas, me dijo, las más feas, y inseminarlas vos. Entonces, ¿por qué crees vos que esto es así? Entonces ahí llegamos a una conclusión y le digo, mira Carlos, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Un ternero, un toro más pesado, que cuando vayas al frigorífico y lo pongas en la balanza, en vez de que pese 180 kilos de 5 años, este animal va a pesar de 24 meses 220 kilos. Y obviamente que se me rió. 1646 fue el que transformó la ganadería en todo Brasil, Bolivia, Paraguay. Fue el reproductor que hizo el ganado pesado. Entonces, con eso nosotros, para que ustedes lo entiendan bien, alimentamos al Beni con un Nelore productivo, un Nelore más bajo, con mayor costilla y con mayor musculatura, que se adapta a las pasturas benianas, porque si es muy grande siempre va a estar flaco porque el pasto no le alcanza. En Santa Cruz sí, porque la pastura tiene mayores minerales, mayores proteínas, y la doctora sabe más. Entonces fue un momento interesante. Y cuando vino el tío de Mónica a comprarme toros, todavía Mónica no estaba estudiando. Todavía no se dedicaba a esto. Todavía no estaba estudiando. Entonces, qué bonito que ahorita estemos una familia que sí creyó en la genética, creyó en el mejoramiento genético y llegó a sus propiedades. Pero el verdadero trabajo que hicimos fue entregarle al Beni animales que mejoren su ganadería para que mejore su condición de vida. Ustedes le mostraron el camino al productor. Exactamente. Una solución, ¿no? Y el Beni es el gran alimentador del torillo para que Santa Cruz lo engorde y lo venda.